colaborado con nosotros y nos dijeron que van a apoyarnos en la fundación para la gala. O sea, van a hacer lo que en cualquier momento se podía una organización del nivel de Florida National University colaborar con una comunidad, regresarle a la comunidad parte de las ganancias que da. ¿Y qué se siente que usted estudió ahí? Me siento contento porque creo que ellos han valorado el trabajo que nosotros como comunidad hemos hecho, pero independientemente de eso, yo creo que la fortaleza de cualquier persona son la preparación y es el estudio. Y yo me siento orgulloso porque Florida National University me dio en el momento que más lo necesitaba esa entrada, esa puerta hacia el futuro de poder entrar. Muchos no los entendemos cuando no estamos en esa posición. Es entrar a poder ver el futuro de una manera diferente y es a través de la educación. Definitivamente, Giovanni, de eso se trata. Y también te quiero decir que qué bonito es saber que muchas personas, independientemente, mira, hay algo que muchas personas dicen, bueno, llego a este país, pero no, siento que no soy yo, siento que no me puedo desarrollar en lo que yo estudié, me siento frustrado porque no hablo el idioma. Y fíjate que con pasos pequeños se va llegando a los grandes pasos. ¿Y por qué te digo esto? Porque el tema del idioma es un tema muy interesante. El tema de sentirte que tú no te puedes comunicar de pronto como tú sueles comunicarte en tu idioma nativo, por ejemplo en el español, te llega a no llegar, o sea, te lleva a no llegar a muchos lugares. Pero fíjate que en Florida National University, nosotros siempre le hemos recomendado este punto a las personas. Ellos tienen una sección o un departamento que es para que usted aprenda inglés a nivel profesional, ¿verdad? Que tú aprendas inglés desde lo más básico hasta un inglés práctico, un inglés técnico, un inglés profesional. Y tú tienes que ir poco a poco. ¿Y por qué les recomiendo que vayan y empiecen a estudiar inglés en una institución como Florida National University, como esta gran institución? Porque simplemente tú vas a poder llegar a muchísimos lugares con el idioma inglés. Aunque ustedes no lo crean, hay personas que hoy por hoy no son ciudadanos americanos porque le tienen miedo al examen o esperan tener determinados años y cumplir determinada edad para poderlo hacerle en español. Bueno, Pero es que ese no es el hecho. El hecho es que tú tomes el paso y tú entiendas que con el idioma inglés es otro idioma que te abre muchas puertas. pero fíjate, y hay una de las cosas que tenemos que entender para el poder aprender el idioma y para poder aprenderte a desenvolver. Hay veces que nosotros, digo como latinos o como hispanos, queremos aprender perfección, así como hablamos el español. O sea, que ponemos acento, ponemos coma, ponemos pausado, porque muchas de las palabras que están en español cuando se juntan tiene otro significado, ¿verdad? Pero en el idioma inglés, cuando tú aprendes, no podemos pretender que vamos a hablar un inglés fluido. Porque, o sea, las personas que llegaron a una edad más adulta, hay personas que vienen, niños o personas de edad de adolescente y que lo aprenden y hasta tienen acento perfecto. Pero habemos otras personas que no tenemos ese acento fluido, pero tenemos la gran ventaja de poder haber estudiado y saber qué es realmente lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, a veces nosotros los latinos queremos aprender y que el inglés sea como británico. No, O sea, en vez de que nosotros digamos water, tenemos que aprender a decir water, porque eso es lo que sería en el idioma, o sea, en la parte perfecta de lo que estaríamos hablando, pero realmente no va a suceder
a muchas de las personas que aprendimos el idioma un poco más avanzado. Hay veces que no queremos aceptar que, por ejemplo, aprender lo básico, porque para poder aprender el idioma tenemos que aprender de las partes básicas. El verbo to be, aprender los pronombres, aprender los días de la semana, aprender los meses, o sea, como niño pequeño, ir poco a poco. Y entonces nosotros queremos ya que como ya tenemos la base del idioma, queremos aplicarlo y aprender como aprendimos el español, y entonces nos olvidamos que tiene que ser paso por paso el aprendizaje de nosotros, y entonces ahí es donde nos frustramos. Es frustración. Yo digo que muchas de las etapas de una persona para aprender el idioma, hay una cantidad de frustraciones. Yo me recuerdo que el primer día que regresé a la universidad, me sentía frustrado, estoy hablando del 2011, me sentía frustrado porque sentía el eco que no era el correcto porque estaban hablando en inglés y mi oído no estaba en ese momento. Tú te imaginas 4 horas metido en una clase pero después te vas familiarizando y vas cayendo como en el ambiente. Yo siento que las personas no nos podemos dar por vencidos, porque en ese momento, yo recuerdo en mi primer día de clase, salí frustrado. Y gracias a una persona, y siempre lo he dicho, gracias a esa persona, es que yo regresé en el break de la clase, regresé otra vez a la clase porque sentí una frustración, pero posteriormente a eso lo logré superar. O sea, es como que tú te pongas un reto. De igual manera, es cuando vamos a hacer un examen de la parte de que te den la ciudadanía. Si tú has estudiado la trayectoria o la fundación de lo que es la formación de los Estados Unidos, va a ser muy fácil que tú puedas responder las preguntas que te dan, pero tienes que tener una guía, tener una manera de haber estudiado, y hay que ser yo diría que para aprender el proceso de la transformación que fue Estados Unidos, y empezando desde 1776, que es cuando nace la Constitución y cuando nace los Estados Unidos, atrás de eso habían muchas guerras, muchas personas, pero empezando desde 1776 hasta esta fecha, 250 años después, se remonta en hechos históricos, y tienes que sentarte con un profesional que te pueda dar la orientación para que cuando vayas a la clase, cuando vayas al examen, vayas muy bien preparado. Yo considero que nosotros debemos de aprender, porque es lamentable que nosotros vivamos en esta gran nación y nos sentimos como frustrados en un momento determinado cuando nos hablan unas personas y no logramos entender lo de la parte de cómo poder responder a una Imagínate, Giovanni, conversación. ahora si llevamos eso al tema migratorio, fíjate. Si lo llevamos al tema migratorio, imagínate la frustración de tantas personas que están yendo a corte, inclusive con un abogado, con un representante acreditado o con su representante legal. Y esa, ¿cómo te explico? Esa frustración de pronto en ni siquiera entender lo que está ocurriendo en ese momento, y están hablando de ti, de tu futuro. O sea, eso es algo que no tiene precedentes. Entonces imagínate cuántos millones de personas en este momento se están enfrentando en esta situación. Y también te voy a decir algo, Giovanni, el tema del inglés es un tema cultural también, y yo te voy a decir por qué es un tema cultural, y eso lo he hablado con muchas personas, inclusive lo he visto en muchos lugares que eso ocurre, y es porque el mismo hispano bloquea al hispano a poder fluir en el inglés, porque simplemente, vamos a ponerte un ejemplo,
tú vas a tener un acento, todos tenemos un acento, o sea, no es tu idioma nativo, no es tu lengua, es una lengua que tú la aprendiste, tú vas a tener un acento, tú vas a pronunciar diferente que cualquier otra persona, o sea, tú no tienes que pronunciar así como quisiesen escuchar que se dice. O sea, puedes tener una u otra falla. Pero ¿qué ocurre? Que cuando nosotros estamos viendo un hispano que igual que nosotros, que llegó de pronto tiene menos tiempo que haber llegado tú, pero ha tenido más valentía que tú en aprender, pero tú eres el que está criticando, entonces tú lo ves y tú dices, ay, mira cómo habla, o sea, no sabe hablar inglés, qué acento tiene, y esa persona, tú no sabes todo lo que ha pasado para poder aprender ese inglés, inclusive, hoy por hoy, en nuestro gobierno, vemos personas que tienen unos cargos increíblemente buenos, responsables, a nivel condal, a nivel estatal o a nivel nacional. ¿Y qué pasa? Tienen un acento marcado y esas personas tienen la valentía, la responsabilidad, el orgullo de hablar y poder comunicarse con muchísimas No, y más nadie les personas. puede decir nada porque fueron elegidos ¡Claro! por el voto popular. Pero ¿qué pasa? Cualquier persona ve a Juan Pérez hablando y dice una mala palabra o se expresó un poquito mal en la pronunciación o su acento es más marcado y entonces quieres llevar a Juan Pérez a que no siga hablando inglés porque es que no lo está hablando bien. Ok, pero ahí es donde vamos a la parte de la valentía y la fortaleza Claro. y el creer en uno mismo. El detalle tan grande es que de repente nosotros nos podemos escuchar lo que es negativo para la parte del progreso. O sea, yo siento que hoy, por hoy, eso que tú estás diciendo, cuando imagínate tu futuro Claro. en manos de un abogado y en un juez y no le estás entendiendo absolutamente nada de cómo va tu caso. Es lamentable, pero es la parte de la realidad. Imagínate tú una persona que está defendiendo su asilo político frente a un oficial de inmigración y tiene un traductor de por medio. Eso es bastante complicado porque de pronto, bueno, aquí hay que hacer un paréntesis. Tú tienes que llevar un profesional traductor para un tipo de caso así. Pero inclusivemente que tú no lo lleves, tú de pronto estás entendiendo lo que él de pronto está diciendo que no es así, tú lo quieres decir de otra manera, pero tú no te lo puedes comunicar. O sea, son situaciones puntuales, pero que pasan y que están Mira, ocurriendo. Fíjate, como dice una anécdota, ¿no? A nivel Ajá. personal. Sí, sí. Imagínate No tú la que sabíamos, no la sabíamos. en A el ver año cuál es. 90 en el año 92, Ah, todavía no estaba aquí yo en en Estados el año Unidos. 92, esta calle de aquí, de la 79 Avenida, Ajá. pertenecía al condado de Miami-Dade. Ujú. Esta calle de la 79 Avenida pertenecía al condado de Miami-Dade y pertenecía a la avenida, solo tenía una ida y una de regreso. O sea, la avenida era de norte a sur y de sur a norte, una vía. Y entonces, yo en aquel entonces vendía unos aparatos que se llamaban beepers, o sea, que en aquel entonces era lo más, un medio de comunicación para las personas y ese era mi trabajo de vender y rentar la parte del buscapersonas. En muchos de los países le llamaban buscapersonas alfanuméricas. ¿No? ¿Sí? Ajá, exacto. Y entonces, en la parte de afuera de la oficina mía, tenía un montón de letreros. Tenía un letrero que estaba a la orilla de la calle, que medía 8 pies de ancho por 4 de alto, pero por poco se lo metía en la nariz a la persona que venían manejando en la calle. Pues como no había banqueta, no había la banqueta de la 79, la acera que hay ahora, sino que una vía para un lado y la vía otra para el otro lado. Entonces, era terreno, era tierra. Y ahí puse dos postes, 2 palos, y ahí sembré la parte de esa. Tipo los rancheros de poniendo el letrero ese. Pero era de madera. Era de madera. Bueno, O sea, bueno, yo la conocí porque cuando yo llegué aquí en el 2001, eso estaba afuera. estaba afuera ahí. Sí. Bueno, pero entonces, imagínate tú que en el año Era 92, amarillo. en el año 92, viene un oficial y me pone un ticket. Y yo ese ticket dije, yo lo voy a ir a pelear. O sea, valentía, eso
suicida, ¿no? Y cuando llego para allá, yo no dominaba A mí me lo quitan. el idioma. Y entonces me recuerdo que voy a la corte, ¿verdad? Y veo el montón de gente y yo fui solo. O sea, la valentía también de haber ido solo. Y me dice el oficial, porque ve que me dice, ¿tú te vas a defender? Le digo, claro que sí. Y me dice, bueno, ¿quieres que te pongamos un traductor? Ah, ok, perfecto. Y me traen el traductor y cuando yo veo a Wendy, aquella, parecía que ese tipo, el inspector que me había caído a mí, lo que no tenía era una foto, tenía un álbum. Tú querías hacer un control Z, así como en Photoshop. Un álbum de todos los letreros que yo tenía puesto en la ventana, en la parte de afuera y todo. Y entonces, o sea, para defender, ¿no? Y ya cuando yo miré ese montón de fotografías, me quería levantar y me quería ir. Porque dije yo que me pongan el ticket y me voy. Porque es tan difícil que tú puedas defenderte y que no domines el idioma. Entonces, la señora que me sirvió de traductor me dijo, mire, ay, qué pena, yo le estoy traduciendo, pero realmente no vamos a poder hacer nada, porque no es lo mismo que usted lo exprese a que yo lo exprese. Me lo dijo de corazón. ¿Te lo dijo? Me lo dijo de corazón. No es la forma de que usted lo expresaría sería la parte como usted conmovería a la persona. Esas fueron unas palabras tan reales Que se te quedaron. que se me han quedado por el resto de mi vida pendiente. Yo me defiendo solo. ¿Por qué? Porque yo creo que en ese momento uno tiene que, primero, dominar bastante bien el idioma y segundo, que tienes que tener la oportunidad de la expresión, de ver que el juez, que la persona con la que tú te estás expresando vea que tú también estás haciendo un esfuerzo para poder lograr que te pueda entender. Yo siento que a partir de ese, quiero decirte que pagué el ticket. Me salió como $800 la jugada esa, imagínate, en el año 92. Pero es un aprendizaje, eso es, y muchas de las personas no queremos entender que tan siquiera tenemos que tener la habilidad de poder entender lo que es lunes, lo que es martes, lo que es miércoles, lo que es jueves, lo que es enero, lo que es febrero, lo que es marzo, lo que es abril, porque son las cosas cotidianas de que nosotros nos podamos tener la comunicación con las personas. Y yo siento, Wendy, que a medida que ha ido pasando, las personas se han ido aprovechando del problema de no tener el idioma como base de uno. Por ejemplo, si tú fueras un inmigrante y aprendieras a manejar la lengua, el idioma, y te paras ante una llenapapeles, tú dices, pero ven acá, ¿cómo tú me vas o sea, si tú aprendieras un poquitico, diría, pero ¿cómo tú me vas a mandar ese documento si me lo estoy firmando yo mismo? O sea, ni siquiera si hay un error, hemos visto los errores más grandes, como es mandar un asilo en español. O sea, hemos visto, hay asilos, y yo escuché a un abogado en California que decía, el caso lo perdimos porque mi client, yo mi escuché ese client caso, es verdad. dijo que no quería traducir los documentos. Yo en primera, si el cliente no quiere traducir los documentos, yo le digo, mira, no hay representación, porque es que no va a haber nadie. Esa es primera parte del abogado, el error, creo yo, del abogado, en permitirle que el que te dirija sea el cliente. Correcto. O sea, tú, y esto vuelvo y repito, y no me voy a cansar, es que el que gana el asilo o el caso es el cliente, con la información proveída por el cliente. ¿Qué va a hacer el abogado? Es dar las directrices junto con los conocimientos legales que tiene de la información y la experiencia de manejar las leyes. Entonces, esa persona no me puede venir a mí a decir cómo es que tenemos que presentar el caso, lo vamos a presentar en español y yo aceptar esa situación. Entonces ahí estamos haciendo un error, porque no te estamos defendiendo por ganar el caso, te estamos defendiendo
por ganarte el dinero, porque tú tienes que pagar ese dinero, pierdas o ganes el caso. Así Entonces, es. no es correcto, Wendy. Vamos a una pausa y regresamos con mucho